Hola, yo soy Leire Kial, muchas personas ya me conocéis porque me seguís en las redes, pero como este es un vídeo que quiero colgar también en algunas redes nuevas que voy a hacer como TikTok y no sé si alguna más, pues voy a hacer una pequeña presentación para la gente que no me conoce y que a lo mejor llega de rebote y ve este vídeo. Me llamo Leire y soy antropóloga. También he estudiado sexología, pero no practico intervención clínica. También he estudiado un máster en clínica, en psicopatología y clínica en clave psicoanalítica, pero no practico ninguna modalidad clínica y de hecho tengo una perspectiva pues, bastante antropológica en casi todo lo que hago. El otro día estaba en las redes sociales y bueno, se me ocurrió que llevo escribiendo un tiempo sobre algunas cuestiones bueno, que creo que están relacionadas con las cosas que pasan en el presente y que creo que pueden dar claves para, yo qué sé, para hacer las cosas, no sé si de otra manera, pero bueno, sí con ciertas cosas en mente. O, o presentes que yo creo que no se tienen en cuenta y que a lo mejor, pues si se tuviesen, pues las cosas se harían de otra manera. Entonces, bueno, una pequeña aportación de lo que yo vengo leyendo e investigando por mi cuenta, que a lo mejor a alguien pues le puede ayudar o resolver alguna cuestión. La cosa es que, aunque he estudiado pues siempre dentro del marco académico y eso pues tiene algunos condicionantes, pues como puede ser plantear algunas cuestiones, ¿no? Que siempre pues son abordadas la mayoría de las veces pues en clave clínica, ¿no? Sobre todo cuando se afronta el fenómeno de la sexualidad. Normalmente es en clave clínica, lamentablemente ahora también en clave jurídica, ¿no? Las cuestiones de la sexualidad empieza a haber un pequeño desplazamiento de la clínica a lo jurídico para abordar cuestiones problemáticas de lo que se conoce como sexualidad humana, ¿no? La cuestión de la sexualidad es un asunto que inquieta mucho al ser humano y que prácticamente en todos los tiempos aparecen en ciertas cuestiones relacionadas con el sentido de la sexualidad, el sentido de las prácticas y sobre aquellas que son legítimas y ilegítimas, no tanto por lo que implican materialmente o biológicamente esas prácticas, como por la forma en la que se han significado los cuerpos y la dimensión social, política, cultural que tienen ciertas cuestiones, ¿no? Lo que implica, lo que cuestiona, no tanto relacionado a lo mejor de manera directa con la sexualidad, sino con otras cuestiones que sí tienen pues que sí condicionan o que sí tienen cierta afectación, ¿no? en otras dimensiones como la social o la política, ¿no? Pues por ejemplo, pues ciertas prácticas corporales como pueden ser la penetración, pues depende de por qué orificio se considera una práctica de heterosexual y relacionada con la reproducción, y en otros orificios pues a lo mejor se consideraría pues yo qué sé, ¿no? Sodomía y luego en la modernidad pues algo relacionado con una enfermedad que se llamaba homosexualidad, ¿no? Ahora sabemos que no es una enfermedad, sino que pues bueno, fue una categoría clínica que se utilizó para designar, para nombrar algo que se ha dado de múltiples formas, pero que es una constante en la realidad humana y que en la modernidad, pues por cómo se reorganizaron las cosas, cómo se configuraron, pues se le dio el espacio de una categoría clínica, ¿no? Patológica. Entonces, bueno, la academia siempre ha estado un poco delimitada pues por las creencias de su tiempo, ¿no? Aunque la academia y la universidad se supone que son espacios libres y de búsqueda de conocimiento, de búsqueda de nuevos horizontes para lo que puede ser el devenir del humano, la realidad es que la academia siempre está muy condicionada por la moral de su tiempo, por las creencias de su tiempo, por los errores de su tiempo y también por los grandes aciertos de cada tiempo, ¿no? Porque no siempre nos equivocamos, también hacemos cosas bien, ¿no? Incluso los errores a veces tienen un impacto, pues yo qué sé, ¿no? Beneficioso, por decirlo de alguna manera.
Eh, bueno, en ese sentido, creo que soy una persona que, a pesar de tener cierta trayectoria académica, pues soy bastante autodidacta y tengo una manera bastante peculiar de afrontar ciertas cuestiones, como puede ser la sexualidad, que es, digamos, en lo que más me he centrado, pero no tanto la sexualidad como seguramente está pensando la mayoría de la gente, sino como lo que implica, no tanto. Hay gente que se piensa que cuando hablo de sexo hablo solo de prácticas sexuales, ¿no? Y realmente lo que me interesa de la sexualidad es algo que tiene que ver más con lo vinculativo que hay en la sexualidad, ¿no? De qué manera la sexualidad vincula, ¿no? Y como que luego eso tiene, todos lo encarnamos, ¿no? En cierta forma emocional y tal, y pensamos que unas prácticas corresponden a la pareja, otras a la amistad, ¿no? Como puede ser un abrazo, o yo qué sé, ¿no? Bueno, me interesa pues todo ese territorio, ¿no? Y cómo de manera inconsciente vamos incorporando esos significados y cuántas cuestiones hay de las que no somos conscientes que manejamos en el día a día y que hemos incorporado, ¿no? De una forma totalmente inconsciente, y son significados que operan en nosotros de manera totalmente inconsciente. Esto quiere decir que está reprimido la conciencia, pero que determina nuestra manera de entender el mundo de una forma eh, completa, ¿no? Total. Y en ese sentido, pues me gusta mucho repensar todo lo que tiene que ver con las prácticas íntimas y con el cuerpo. Una de mis grandes apuestas, de mis grandes órdagos, mi órdago, es pensar que el territorio de la sexualidad, muy alineada con lo que han sido algunos pensadores, pues desde mayo del 68, pero ya antes con Bataille y seguramente mucho antes, o sea, estas cuestiones se dieron de otra manera casi en el origen de la civilización occidental tal y como la conocemos. Me gusta pensar mucho en la sexualidad como erótica, como una de las partes de la erótica, ¿no? Actualmente pensamos que la erótica es una parte de la sexualidad, y de hecho el paradigma sexológico lo plantea así, ¿no? Que la erótica es una de las partes, una pequeña parte de la sexualidad. Sin embargo, yo creo que es al contrario, ¿no? Que la sexualidad es una parte residual de lo que implica la erótica humana, ¿no? Y bueno, en realidad este proyecto por el que voy a empezar a hacer algo dentro de mis posibilidades de tiempo y de dedicación, va a estar un poco enfocado al concepto de la erótica, al estudio de la erótica y a lo que yo creo que se puede pensar desde la clave de lo erótico. Y, y bueno, ¿no? El otro día preguntaba pues dónde podía publicar y todo esto, y una persona me asesoraba muy bien en privado, María, me decía que a lo mejor, ¿no? Con ciertas formas de difusión, pues que el impacto era mayor y que podía pues ofrecer eso que yo estaba pensando a mi bola, pues de una manera más eficaz que publicando un libro, ¿no? Que parece que es algo que ya a nadie le interesa o a muy poca gente le interesa. Y realmente a mí tampoco me interesa mucho. Y bueno, pues eso, pues pensé en hacer este formato y, y bueno, ¿no? A ver qué tal. Voy a lanzar este pequeño vídeo, pues eso, para presentar esta cosa que quiero hacer ahora, que va a ser ir introduciendo conceptos. Empezaré introduciendo conceptos. Mi idea es plantear algunos conceptos un poco desarrollados y llevados un poco más allá de las nociones convencionales que solemos manejar cuando utilizamos estos conceptos, y luego articular esos conceptos en una propuesta, no sé tanto si a la altura de una teoría, pero bueno, así con cierta articulación para interpretar algunos fenómenos pues desde esa dimensión, ¿no? Y sobre todo pues ir un poco más allá de lo que puede estar siendo lo que yo creo que es uno de los grandes problemas contemporáneos, que es el discurso sexológico, las lógicas sobre el sexo y cómo se están planteando, ¿no? Y en esto, pues bueno, ¿no? Creo que hay cierta funcionalidad entre lo que puede ser un feminismo
un poco represivo, y algunos intereses que tienen que ver con el fracaso de la sexología como ciencia, ¿no? Porque al final ha habido hay algo ahí que no, en general con las ciencias humanas, pero también con la sexología. Entonces hay algo que tiene que ver con cómo luego los sexólogos se tienen que buscar la vida, que tiene que ver con que esos intereses personales, que son muy humanos, que tienen que ver con la supervivencia y con mantenerse en cierta dignidad de condiciones materiales, pues de alguna manera se encuentran con lo que pueden ser los discursos más represivos que han surgido desde el feminismo, ¿no? No todo el feminismo es igual de represivo, pero bueno, yo creo que es una ideología bastante represiva, ¿no? Todas las ideologías lo son en algún sentido, en tanto que cuando se propone un campo de visión, pues necesariamente se debe ocultar de la posibilidad otras cuestiones, ¿no? Y eso debe estar normativizado en algún sentido. Pero bueno, yo creo que el feminismo, pues, que es la que nos ha tocado a nosotros, y pues bueno, tiene una forma bastante peculiar de ejercer la represión. Y bueno, y creo que plantear salir de esos paradigmas de visión y mirar desde otros, pues puede ser emancipador para algunas personas. Para mí lo ha sido, lo es, y me gustaría compartir eso con otras personas también, pues por si hay un posible diálogo, ¿no? Así que bueno, os agradezco mucho, como siempre, a las personas que seguís mis vídeos y que me seguís en las redes y que aguantáis mis provocaciones y mis bromas, que no siempre son graciosas, me hago cargo, y me hacen gracia a mí, pero yo qué sé, ¿no? A los demás no siempre. Y bueno, que os lo agradezco mucho y os agradezco que si me seguís en todo esto y compartís conmigo de lo que voy hablando, pues para mí será muy gratificante y es lo más gratificante que encuentro con este tipo de cosas que hago con las redes, ¿no? Y en parte lo necesito bastante. Así que bueno, aprovecho para daros las gracias una vez más. Pues eso, seguiré colgando cosas. Intentaré hacer uno a lo largo de esta semana o la siguiente, intentando empezar a plantear el significado del erotismo. Así que bueno, estamos. Gracias por todo.